Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director general de Esancia Business Group, platicaré con ustedes de una manera clara y sencilla acerca de diferentes temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy vamos a despejar algunas dudas y algunas preguntas que nos hicieron llegar a ustedes como público, del cual estamos muy contentos que nos hayan llegado. Entonces, hoy vamos a hablar de dudas y más sobre impuestos. Son 8 preguntas que nos hicieron llegar, fueron como que las más persistentes y las vamos a empezar a desarrollar. La primera fue, ¿es verdad que a partir de los 18 años tengo que darme de alta ante el SAT? La respuesta es sí. Tienes que avisarle al SAT que ya cumpliste 18 años, tienes que avisar que estás por llevar a cabo una actividad en específico, y esto no significa que al día siguiente vaya a llegar Hacienda a cobrarte algún impuesto. Solamente es como una manera informativa de avisar que tú ya estás cumpliendo una mayoría de edad y ya te vuelves contribuyente, te formas parte de una base de contribuyentes que en teoría tendrías ya que empezar a trabajar, a desarrollar alguna actividad, ya sea un asalariado, ya sea una actividad empresarial. Una actividad profesional es difícil porque sí necesitas un título, pero sí puedes tener ya una actividad comercial, aunque sea un régimen simplificado, de confianza o de no confianza, no sé, pero tú tienes que avisar ya que vas a llevar a cabo una actividad. Como tal, no existe una sanción, al menos que hayamos visto de manera recurrente, en caso de no hacerlo. Pero también no es malo hacerlo, o sea, también no es como, no hay que entrar en pánico, decir, ay, es que ahora el SAT nos va a venir a ver. Creo que es como cualquier entidad a la que tú le avisas, oye, tuve un hijo, lo quiero registrar, vas al registro, o llega el registro civil al hospital, o tú vas al registro civil a asentar el nombre del niño o de la niña, y de quiénes son sus padres, sus abuelos, testigos, ¿no? Para darle una formalidad. Por ahí va este tema, ¿no? Si avanza el tiempo, ¿qué es lo que hemos notado últimamente? Aquí en la firma constantemente estamos contratando pasantes para que desarrollen prácticas profesionales, para liberarles su servicio social, y nos han comentado que uno de los requisitos hoy en día para que les puedan liberar su título profesional es tener su constancia de situación fiscal actualizada, donde ya le avisaron al SAT, ya cumplieron con este requisito de avisarle al SAT que son mayores de edad, que van a desarrollar alguna actividad de manera como un asalariado, o todavía no van a tener una actividad específica porque a lo mejor todavía no tienen trabajo, pero ya les asignan un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes. Ese es el objetivo, creo yo, de por qué darse de alta en el SAT. No tiene nada de malo, yo les recomiendo háganlo, no pasa nada. La siguiente pregunta, que no tiene realmente nada que ver con la anterior, pero que ha sido una duda muy persistente, es ¿cuál es el monto máximo o mínimo permitido para que una factura sea deducible? Hay que entender que el efecto de deducibilidad es para efectos de impuestos sobre la renta, es decir, si tengo una actividad empresarial, los gastos que yo realice son deducibles y tienen ciertos requisitos. Uno de esos requisitos es que estén pagados con transferencia, cheque o tarjeta de crédito. Sin embargo, la ley en su conjunto nos da la oportunidad de que yo pueda realizar estos gastos en efectivo hasta por 2,000 pesos. Es decir, las facturas o los gastos que yo realice abajo de 2,000 pesos los puedo realizar en efectivo y sí van a ser deducibles, a excepción, por ejemplo, del combustible. O sea, lo que pasa es que cada tipo de gasto tiene sus bemoles, pero de manera general todos los gastos inferiores a 2,000 pesos, que obviamente tengan una razón de negocios con la persona con actividad empresarial o con la empresa que está realizando el gasto, tienen que tener una razón por la cual existen. Tiene que ser, digamos, pactado a un valor de mercado, y
Si son menores a 2,000 pesos, los puedo pagar en efectivo. Y si son mayores a 2,000 pesos, pues bueno, con transferencia o cheques. Si es combustible, la ley te exige que todos los pagos de combustible sea con cheque, transferencia, tarjeta de crédito. La mayoría lo hace con tarjeta de crédito. Muchas empresas lo que hacen es que van a una estación de servicio, que es la que les queda cerca o en la que siempre cargan el combustible, le pagan el combustible por adelantado y les dan un vales de combustible. Entonces lo que hicieron fue pagar el combustible con transferencia electrónica, ¿ok? Y bueno, en ese momento pues se vuelve deducible el gasto para la empresa que lo hizo, ¿no? Hay también ciertas reglas que nos da las resoluciones misceláneas que nos dicen, bueno, si el combustible tú lo estás cargando en una estación de servicio que por su lejanía o por sus condiciones no tiene manera de accesar al uso de tarjeta de crédito, entonces sí lo puedes pagar en efectivo, pero es como una excepción, no es como que, bueno, pues yo voy a decir que aquí a la vuelta nunca y pago siempre en efectivo. No, o sea, sí tienes que demostrar de alguna manera que en esa estación de servicio en específico tú pasaste y no había pago con tarjeta porque no existe, ¿no? Digo, obviamente esto se vuelve bastante subjetivo de cómo acreditarlo, pero la autoridad tiene sus mecanismos de corroborar tu versión de los hechos. Y bueno, hablando de este tema, recordemos que si una factura nos es deducible para efectos de impuesto sobre la renta, el IVA va a ser acreditable en la misma proporción. Es decir, si yo compro un bien y lo meto a mi gasto, pues me voy a poder acreditar todo el IVA. Es decir, disminuir de mis ingresos de IVA los gastos que yo hice de IVA. Si yo adquiero un bien que va a ser una inversión y no me lo voy a deducir porque las inversiones no se deducen, sino esas se deprecian conforme a las tablas que maneja la ley del impuesto sobre la renta, bueno, lo que yo me vaya haciendo deducible por el tema de deducción de depreciación de las inversiones, ese monto lleva un IVA. Ese IVA me lo voy a ir acreditando mensualmente conforme va avanzando esta depreciación del activo, ¿vale? Bueno, otra pregunta importante que nos hicieron, que es la pregunta número 4, dice, si soy asalariado, ¿tengo que presentar declaraciones? La respuesta es depende. Normalmente, en la mayoría de los casos, no es necesario presentar una declaración anual. Últimamente nos llegaron muchas personas diciéndonos, oye, me llegó un mensaje de buzón tributario pidiéndome que presente mi declaración anual. Y hay puntos muy específicos donde sí tenemos que presentar una declaración anual. En la mayoría de los casos es porque tuvieron más de un patrón durante un año. A lo mejor tú trabajas en una firma contable y los fines de semana, no sé, trabajabas en una empresa de telemarketing. Entonces te pagaban por hora, por día, lo que sea, pero en el régimen de asalariado te timbraron un recibo. Entonces la ley nos dice que en un año calendario, en un ejercicio fiscal, yo tuve más de un patrón, entonces sí estoy obligado a presentar mi declaración anual. ¿En qué otro caso también estoy obligado? Si soy asalariado y tengo otro tipo de ingresos, por ejemplo, también tengo un negocio, entonces en ese caso sí tengo que presentar mi declaración anual. ¿Por qué? Porque voy a sumar los ingresos que tuve como asalariado, mis ingresos que tuve en mi actividad empresarial, las deducciones que tuve en mi declaración, digamos, en mi actividad empresarial, y mis deducciones personales de este lado, y al final los junto y ya presento una sola anual. ¿Por qué? Porque la anual es nuestra declaración del impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que se paga por la obtención de la riqueza y que va haciendo en una tasa, en unas tarifas que son progresivas. Conforme más gano en cierto periodo de tiempo, más tengo que contribuir al gasto.
Es decir, mi tasa del impuesto sobre la renta va creciendo hasta qué límite, hasta el 35%. En este país, México, así es. ¿Ok? Y en la mayoría de los países, o en todos los países, es así. ¿Ok? Entonces, queda ahí contestada la pregunta, ¿no? ¿En qué otro momento también tengo que presentar mi declaración anual? Si siendo asalariado, obtengo en el ejercicio fiscal más de 400,000 pesos. Entonces también tengo que presentar mi declaración anual. Y en general cualquier persona que sea asalariada la puede presentar, no están obligados, pero cualquier persona la puede presentar. Y quienes están muy interesados en presentar sus declaraciones anuales, quienes tuvieron gastos personales, porque el asalariado, en algún podcast más adelante lo vamos a ver, el régimen de asalariado es el régimen fiscal que más impuestos paga. Entonces, si yo tuve un gasto personal, como puede ser gastos médicos, honorarios médicos, gastos funerarios, lentes y demás gastos que te permite la ley, te los puedes hacer deducibles. Asimismo, muchos lo hacen cuando tienen un crédito hipotecario. Los intereses son deducibles en tu declaración anual. Entonces ahí es donde dices, bueno, me conviene presentar mi declaración anual porque probablemente haya algo para mí, es decir, una devolución del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque ya me retuvieron bastante en mi recibo de nómina. Yo me lo gasté en pagar impuestos, en pagar intereses y en pagar gastos personales que me permite la ley deducírmelos. Y aunque no esté obligado a presentar mi anual, voy, la presento y probablemente hasta me toque una devolución de impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿conviene presentar la declaración anual? Pues depende, ¿no? Depende si tengo gastos personales o no. Ahí, si sí tengo, pues la recomendación es que sí la presentes. Y si no estás obligado y no tienes gastos, pues no importa si no la presentas. La pregunta número 5 es, ¿cada cuánto debo presentar mi declaración? Y aquí sí depende mucho de en qué régimen estemos. Por regla general, si estoy en un régimen empresarial, la tengo que presentar cada mes. Lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre el IVA, tiene que ser mi declaración mensual, que son declaraciones definitivas. Tengo hasta el día 17 del siguiente mes para presentar la declaración mensual de IVA. Y también la declaración provisional del impuesto sobre la renta, en donde voy a hacer pagos a cuenta de mi declaración anual, del pago anual, porque recordemos que el impuesto sobre la renta es por un año, es decir, un ejercicio fiscal. Entonces se calcula a la tasa anual, y si yo ya pagué de manera mensual, fui abonando en el año, pues bueno, eso me lo resto de mi pago anual, ¿no? Entonces la respuesta es, si es que estás obligado a presentar declaraciones mensuales, las presentas al mes siguiente, a más tardar el día 17 del mes anterior. Lo de enero se presenta el 17, a más tardar el 17 de febrero, lo de febrero a más tardar el 17 de marzo, y así se va, ¿sale? Y las declaraciones anuales, ahí también cambia. Si eres persona física, la presentas en el mes de abril, hasta el mes de abril. La puedes presentar en enero si quieres, pero tienes hasta el 30 de abril para presentarla. Y si eres una empresa, es decir, una persona moral, tienes hasta el 30 de marzo. Lo recomendable es que no se vayan al último día. Todos los contadores andan corriendo el 30 de marzo y el 30 de abril. No les tomen las llamadas, no les toman las llamadas a sus contadores, porque dejaron la chamba al último minuto. Recuerden que los contadores tampoco son adivinos. Si los contribuyentes no les entregan su información completa para que les pidan, oye, preséntame mi declaración anual, y llegas el 28 de abril a ver a tu contador, que no lo ves desde el año anterior, y le dices, conta, porfa, preséntame mi anual, lo más probable es que te diga, no tengo tiempo. Y sí te la puede presentar, a lo mejor fuera de tiempo. Si estás obligado a ello y la presentas, aunque sea fuera de tiempo, pero de manera espontánea, pues no te va a tocar una multa. Pero si llega el SAT y te dice, oye, ¿qué onda con tu declaración? Ya pasaron 6 meses o pasó un año que me tenías que presentar tu declaración y no la presentaste, entonces sí te multan. Entonces sí, es importante que se entienda que el contador es
probablemente la persona o el profesionista que te va a ayudar a presentar tu declaración, pero él no es el obligado es el contribuyente. Si tú prestas un servicio, si tú tienes un negocio, si tú eres un asalariado, debes ser responsable tú mismo de tus declaraciones. Y si necesitas un contador, contrátalo con tiempo. Avísale, oye, voy a necesitar que me presentes mi declaración del año anterior porque tuve más de un patrón, porque tuve más de 400,000 pesos de ingreso, porque tengo ahora un negocio del cual, o quiero empezar con un negocio. Esas cosas son importantes que se las platican a su contador de confianza, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado contestada esa pregunta. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Esta famosa discrepancia fiscal, esto solo se da en las personas físicas. En las personas morales, como tal, no existe este término, sino está dedicado solo para las personas físicas. Esto se da cuando una persona gasta más de lo que ingresa. Y esto se puede dar por diferentes motivos. Fiscalmente hablando, pensemos, aquí tenemos un ejemplo muy específico. Existe una pareja ya de jubilados, los dos tienen un ingreso por jubilación, pero también tienen una papelería que es su hobby, pero también es un negocio. Y este negocio, pues resulta que en los últimos años o en los últimos meses, pues les ha costado, a estos señores les ha costado más mantener su negocio. ¿Y de dónde sacan el dinero? Pues claramente ellos tienen más gastos entre renta, inventarios, personal y demás cargas fiscales que implica tener un negocio y ser emprendedor en este país. Pues bueno, lo que venden no alcanza para cubrir sus gastos. Entonces lo que hacen es que, pues como ellos ya lo ven como un hobby, pues agarran del dinero de la pensión y lo meten al negocio para pagar salarios, sueldos y demás. Per se esto no te lleva a una discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque Hacienda sabe que ellos, ya sea a lo mejor hablando de una sola persona, sabe que tú estás obteniendo un ingreso por jubilación y un ingreso por tu actividad empresarial. Entonces, si lo sumas, pues obviamente el total de tus gastos sí da. Pero ahí no tenemos como tal, de manera técnica, una discrepancia fiscal. Pero si lo vemos únicamente como la actividad empresarial, sí la habría. La habría si tuviera, digamos, otro ingreso que no fuera reportable. Si nos vamos a este mismo ejemplo, pero en lugar de tener el ingreso por jubilación, tienen ingresos por ventas, digamos, no reportadas o ventas informales, entonces ahí sí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque ya le estoy revelando yo a Hacienda que yo estoy teniendo más gasto de lo que estoy ingresando. Entonces ahí sí me va a decir Hacienda, a ver, ¿cómo es posible que estés gastando? Estamos hablando de gasto, no de inversiones. Estamos hablando de gasto. ¿Cómo es posible que estés gastando más de lo que estás ingresando? Bueno, a lo mejor en un ejercicio se puede dar. Pero si eso se da, tengo que tener contablemente la deuda. Con un banco, con la tarjeta de crédito, con el compadre. Y acuérdense del podcast que ya hablamos sobre los préstamos. Si exceden cierta cantidad, tengo que avisar. Pero contablemente los tengo que registrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si estamos gastando más de lo que tenemos, tiene que haber una razón. Si a lo mejor estoy comprando inventario, ok, pero ¿de dónde lo sacaste? Ah, bueno, traigo utilidades de ejercicios pasados. Ah, bueno, entonces no vas a entrar en discrepancia porque traías utilidad. La discrepancia será cuando no tienes utilidad y entras en una especie de pérdida fiscal. Pero la teoría fiscal nos dice que una persona física no puede entrar en pérdida fiscal, dado que la persona física no puede vivir con menos de cero. De algo tiene que vivir, de algo tiene que comer. Por eso es que dice, técnicamente aquí algo no me cuadra. ¿De dónde sacaste dinero si en los últimos años me has reportado pérdidas? Es decir, no ha habido una utilidad fiscal. Entonces, eso es a lo que le llamamos discrepancia fiscal. Si quieren que ahondemos más en este tema o tienen más dudas, por favor escríbanos su duda específica. Si conocen al tío, al primo, al compadre que
tienen este problema, escríbanos y les decimos si están en un problema o no. ¿Vale? Bueno, un poquito relacionado con este tema, la pregunta número 7 dice, ¿qué pasa si presto mi tarjeta de débito para recibir pagos de un negocio? Esto nos lo escribió un amigo que recibe, o bueno, dentro de sus actividades, trabaja en un comercio formal, que es una estética, y recibe, y bueno, le dicen, oye, para facilitar el comercio, pues recibe pagos del negocio. Ojo, esta persona es un empleado del negocio, digamos, de la estética, no es el dueño, es un empleado. Y le dice el dueño, bueno, pues, si no estoy yo, pues recíbeles una transferencia, pon tu tarjeta. Pues esta persona, pues obviamente, obedece y es una muy buena persona en su actividad. Sin embargo, le decimos, oye, mira, ten cuidado porque tú estás reportando ingresos o te está reportando tu patrón que te está pagando un salario de X cantidad. Pero en tu tarjeta de débito hay mucho más ingreso que no tiene un justificante fiscal. Si es poco el dinero, aparentemente puede pasar poco o nada. El problema puede venir para un problema que a lo mejor para una persona represente 10,000 pesos de multa, por así decirlo, puede significar el salario de todo un mes para una familia. Entonces, nuestra recomendación es no lo hagan. El dueño del negocio, que es la persona que está dada de alta con esa actividad empresarial, es la persona que tiene que poner su tarjeta, no los empleados. Si tú eres empleado y tu patrón te dice, oye, que te depositen a ti directamente, pues entonces vuélvete su socio y dile, sí, como no, con mucho gusto, yo facturo esos gastos, ese ingreso, pero también me vas a facturar tú lo que yo te mande. Entonces ya ahí hablamos de una sociedad, a lo mejor ya se le daría forma, pero la recomendación es no lo hagan, no se metan en temas. Recordemos que la unidad de inteligencia financiera es parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces el día que te llegue o que Hacienda quiera preguntar, oye, ¿de dónde llegó este dinero? Pues tú le vas a decir, pues es que mi jefe, pues no le va a importar, porque a lo mejor tú ya ni trabajas en esa estética. Lo que sí va a pasar es que te va a decir, me debiste haber pagado impuestos por este ingreso. Y puede significar poco o mucho, pero en el Inter pues sí te va a causar pues por lo menos no dormir bien unos días, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta 7. Y la octava pregunta y la última, una chica nos pregunta, ¿por qué un duty free no paga impuestos? Bueno, el duty free como tal son estas tiendas de conveniencia, retail, que es al minoristas, que se encuentran en las zonas de los aeropuertos. Normalmente cuando vamos a tomar un vuelo, dice duty free y venden cigarros, perfumes, dulces, licor, y estos productos los puedes comprar, no, según dicen que son más baratos porque no pagan impuestos. Yo la verdad veo que cuestan lo mismo, pero bueno, la idea del duty free es que está ubicado en un país, el que sea, pero está en una zona que está considerada por los tratados internacionales como una zona internacional. Por lo tanto, la legislación fiscal de ese país no le aplica. Entonces, los productos que venden no están tasados a ningún impuesto. Esa es la idea del duty free. En realidad, hoy en día, pues no sé qué tanto valga la pena comprar en un duty free, pero bueno, si es por comodidad, pues sí es conveniente. Pero pues bueno, hay que ver si los precios nos dan para ir incómodos en el avión con la botella y todo lo que uno compra luego en el duty free, ¿no? Ojo, hay veces que llegamos a un aeropuerto que comparte la sala internacional entre vuelos nacionales e internacionales. Si
¿Y qué es lo que te dicen para acreditar que tú vas a viajar a un país y que sí estás comprando en un duty free? Tienes que acreditarlo con tu boleto o sea, que tú vas a llegar a un lugar internacional para que se considere esa sala duty free. Si tú vas a hacer un vuelo en el mismo país, no se considera un duty free. Entonces, por eso es que te piden el boleto de avión antes de comprar. A ver, muéstrame su boleto y demuéstrame que vas a ir a un destino internacional. Si eso sucede, entonces sí te venden. Si no, ni te venden. ¿Okay? Eso está para que lo sepan y no se pongan a pelear ahí en la caja con los dependientes de la tienda diciéndole, oye, pero aquí dice duty free. Pues sí, esa es la razón. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí quedan nuestras preguntas contestadas. Espero que les haya gustado. Les pido por favor que sigamos con esta interacción, que sigan escribiendo todas sus preguntas, sus dudas. No importa si las consideran muy sencillas, la verdad es que para nosotros es un gusto poder despejar todas estas dudas. Hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Les agradecemos a todos por seguirnos, síganos en nuestras redes sociales. Nuestro podcast lo encuentran en Spotify y YouTube como Dialogando Derecho y encuentran toda nuestra publicidad de la firma Esancia Business Group. En Instagram y Facebook también nos pueden encontrar y agradecemos mucho también al equipo de Dimensión 8 por la producción de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.